we sing together? Buenas tardes, el Señor me los bendiga. Qué bueno poder estar una vez más esta semana en tu programa Encendiendo la Llama. Sabes, en esta tarde tengo una palabra para ti de parte del Señor, que de hecho el Señor comenzó a hablar, a tratar y a ministrar con mi corazón hace alrededor de 2 semanas. Hace 2 semanas mi pastor me llamó y me pidió que trajera el mensaje a la congregación. Y cuando comencé a orarle y a preguntarle al Señor qué iba a traerle al pueblo en ese día, el Señor me llevó a leer un libro específicamente, que es el libro de Jonás. Y el Señor habló muchísimo a mi corazón, y sé que este no es un mensaje que solamente el Señor quería llevar para un lugar determinado, sino que tengo la seguridad de que este es un mensaje que el Señor quiere que el pueblo de Dios, que la iglesia lo escuche en este tiempo. Y le he titulado a este mensaje Chequeando tu corazón, porque creo que si hay algo importante, algo de lo cual nosotros tenemos que cuidarnos, es asegurarnos que nuestro corazón esté en el lugar correcto, pedirle constantemente al Señor que examine nuestro corazón, y que si hay algo en nuestro corazón que no es agradable a Él, que nos los muestre, que nos los revele, para entonces nosotros poder rendirlo delante de su presencia y Él pueda trabajar en nosotros, transformarnos, llenarnos para la gloria de su nombre. Y quiero comenzar dándote un testimonio de algo que aconteció en mi vida personal hace alrededor de unos 3 meses, y de esta experiencia partió este mensaje que estoy escribiendo, o que escribí y te estoy dando en el día de hoy. Hace alrededor de unas 3 semanas, yo estaba en una tienda, había ido a comprar unas ropas que necesitaba porque tenía una actividad específica. Era un día de esos de los que estamos extremadamente atareados, y cuando estoy en la fila para poder pagar por esa mercancía que había comprado, se me acerca una mujer que mentalmente se veía que no estaba muy clara, la manera como estaba vestida, la manera que se comportaba, pues te podías dar cuenta que era una mujer en necesidad. Yo asumí inmediatamente que ella venía a pedirme dinero, y usualmente, como no tengo dinero efectivo en mi cartera, le dije sin chequear: perdone, pero no tengo efectivo. Esa mujer me dijo, ok, gracias, y esa mujer siguió preguntándole a otras personas en la línea. No habían pasado ni 2 minutos cuando llega la policía en medio de aquel lugar, porque el gerente de la tienda los había llamado producto a que supuestamente esta mujer estaba incomodando a los clientes. En medio de los 2 policías que fueron enviados, había una policía que era mujer. Y yo veo a esta mujer hablando con la señora que se me había acercado, y la señora le dijo algo que hasta el día de hoy ha quebrantado mi vida, algo que me dio una lección de vida tremenda, y a través de lo cual el Señor trató en mi corazón, con mi corazón, de una manera especial, y de lo cual no me siento hoy como que orgullosa de decir yo hice esto. Por el contrario, es algo que me da pena, pero muchas veces el Señor usa todo este tipo de cosas para tratar con usted y conmigo áreas de nuestra vida que necesitan ser corregidas, porque el hecho de que seamos ministros, que seamos líderes, no significa que somos perfectos, y el Espíritu de Dios muchas veces trata con nosotros, viene, ¿verdad?, y nos corrige, nos dice cosas en nuestra vida, o nos revela cosas para poder trabajar con áreas en nuestro corazón donde quizás las estamos descuidando. Y yo escucho a esta mujer decirle al policía: yo no estoy pidiendo dinero, yo solo necesito un par de zapatos y ropa interior que no tengo. Mis hermanos, hasta el día de hoy, eso quiebra mi corazón cada vez que yo comparto este testimonio. ¿Cómo es posible que yo estaba tan concentrada en mi problema, en mi necesidad, tan entretenida con lo que yo estaba haciendo, que tuve una oportunidad de bendecir a alguien que estaba en necesidad, y no lo hice por estar
prestando atención a cosas que no son importantes. Yo quiero decirte que yo hice todo lo posible para pagar la compra de esa señora. Sin embargo, llegué tarde, porque ya la mujer policía, que hasta el día de hoy no sé ni tan siquiera si era creyente o no, fue movida a misericordia y esta mujer pagó por la deuda de esta señora. En ese momento yo salí de esa tienda quebrantada, el Espíritu Santo tratando con mi corazón y hablándome de la importancia y la necesidad que hay en este tiempo de quitar la mirada de nosotros, de nuestro problema y enfocarnos en la necesidad del que está allá afuera, en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y entender que hay un mundo donde vidas se están perdiendo cada día y muchas veces nosotros como iglesia estamos entretenidos, estamos en contienda entre propios hermanos, estamos con problemas, ¿verdad? De envidia, de celos, perdiendo y malgastando el tiempo cuando hay vidas en necesidad que necesitan a la iglesia de Cristo en este tiempo, siendo las manos y los pies de Cristo en medio de esta generación para poder bendecir y traer un mensaje de esperanza y de salvación a aquellos que se están perdiendo. Yo lloré, le pedí perdón al Señor, pero aprendí una lección de vida. Hay oportunidades que se van a presentar delante de ti una sola vez en la vida y necesitas aprovecharla y ser de bendición para aquellos que Dios pone delante de ti. Así que en esta tarde me gustaría que estudiáramos juntos la vida de un profeta, un hombre de Dios, un hombre que dice la palabra que temía al Señor y un hombre que aunque muchos pastores dicen que Jonás no conocía bien al Señor, yo pienso, de acuerdo a lo que yo leo en la palabra, que por el contrario, Jonás conocía muy bien al Señor y por eso es que en un momento de su vida no quiso obedecer lo que Dios le estaba mandando a hacer, porque lo que Dios le estaba enviando a hacer iba en contra de lo que él consideraba justo que se hiciera. Porque muchas veces, mis hermanos, somos muy rápidos para juzgar, para señalar, para decir el defecto o la situación de otro. Pero ¿qué pasa cuando se trata de mí? Y me gustaría que vengas conmigo en esta tarde al libro de Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Y quiero decirte algo, si esto estuviese aconteciendo con alguien del pueblo, esto hubiese sido algo incorrecto y algo grave. Pero aquí no estamos hablando de una persona del pueblo, aquí estamos hablando de un siervo de Dios, aquí estamos hablando de un profeta, alguien en el Antiguo Testamento respetado en medio de su pueblo, alguien que recibía un mensaje de parte de Dios y necesitaba pues pregonar, proclamar ese mensaje, porque muchas veces era tan, o todas las veces era tan importante siempre lo que Dios le hablaba, que dependía muchas veces el destino de vidas y de naciones de que este mensaje llegara, porque este mensaje podía traer o provocar un arrepentimiento en las vidas. Pero no solamente eso, sino que muchas veces como profeta de Dios, como siervo de Dios, tenían que traer un mensaje de corrección. Hoy en día yo sé que la mayoría de las veces que escuchamos palabras proféticas son palabras de prosperidad, palabras de Dios te va a entregar las naciones, y ciertamente yo creo que Dios bendice, que Dios nos prospera y que Dios quiere darle muchas cosas a sus hijos. Sin embargo, el Señor quiere tratar con nuestra alma. El Señor quiere cambiar las cosas que están erradas. Y quiero decirte algo, en la antigüedad, la mayoría de las veces cuando vemos un profeta está trayendo una palabra de parte del Señor fuerte
para que el pueblo se arrepienta del pecado, de lo contrario enfrentaría juicio. Así que el hecho de que Jonás no quisiera obedecer la orden de Dios y tratara de huir de la presencia de Dios es algo extremadamente grave. Y vamos a decir algo en esta tarde porque tengo que ser sincera. La realidad es que Jonás tenía todas las excusas del mundo para decir, ¿sabes qué? Yo no quiero ir a Nínive a pregonar lo que el Señor me está mandando. ¿Por qué? Porque si usted conoce un poquitico la historia, usted sabe que los ninivitas, dice la palabra de Dios, de hecho en el libro de Nahum, a partir del capítulo 1, pero en el capítulo 3 específicamente, vemos cómo se describe un poco de cómo eran los ninivitas. Eran una ciudad extremadamente malvada. Entonces Jonás no estaba ante cualquier pueblo. Jonás estaba ante un pueblo que era enemigo de Israel, un pueblo que además tenía mucha maldad. Pero quiero decirte algo, esto no es una excusa para nosotros desobedecer la orden de Dios. Como siervo de Dios, tenemos la responsabilidad de dar el mensaje exactamente como lo recibimos de parte de Dios, en dependencia de lo que yo pueda creer o no creer que está correcto o no. Mi justicia nunca es mejor que la de Dios. Mi manera de pensar nunca es mejor que la de Dios, porque los pensamientos de Dios están por encima de mis pensamientos. Y Dios conoce el corazón. Dios es soberano. Así que como siervos de Dios no estamos llamados a traer nuestra opinión, sino que estamos llamados a obedecer a la orden que Dios me dio. No añadirle y no quitarle, sino solamente traer aquello que el Señor me ha mandado a decir. Y Jonás, simple y llanamente, como no estuvo de acuerdo con la orden que recibió de parte de Dios, pensó que podía huir de la presencia de Dios. ¿Y por qué yo digo pensó? Porque todos sabemos que no hay lugar donde nos podamos esconder, donde estemos ocultos a la presencia de Dios. La presencia de Dios no nos podemos esconder. Nosotros tratamos, pero si yo subo al monte más alto, ahí está Él. Si yo bajo a lo más profundo, ahí está Él. Es que Dios conoce todas las cosas y Jonás tiene que pagarse un ticket a Tarsis, porque cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, fuera del centro de la voluntad de Dios, entonces Dios no nos va a patrocinar nuestra desobediencia, sino que te va a tocar a ti mismo pagarte un ticket a Tarsis, sabiendo que Tarsis está fuera de la voluntad de Dios y por ende van a haber consecuencias. Así que el Señor nunca le preguntó a Jonás, o en ningún momento se ve en la palabra de Dios que el Señor le preguntó a Jonás, dime tu opinión, Jonás. ¿Tú crees que debería ser enviado a Nínive? Dime tu opinión, Jonás. ¿Qué tú crees de los ninivitas? ¿Son tus amigos, tus enemigos? ¿Tú quieres ir a predicarle a este tipo de gente que es agradable a ti? ¿O como a ti no te agradan, tú no vas a cumplir mi orden? Eso no fue lo que Dios preguntó. El Señor dio una orden y como siervos necesitamos obedecer y hacer aquello que Dios nos ha enviado. Yo quiero hablarte de tres síntomas, tres condiciones, tres síntomas que me muestran que espiritualmente hablando una persona está yendo en decadencia. Una persona que espiritualmente hablando no se encuentra en el fuego de Dios como estaba quizás hace un tiempo, no se encuentra en el mismo nivel de búsqueda quizás que se encontraba hace un tiempo, porque estos síntomas me revelan que ciertamente aquí en esta lectura específicamente que nosotros acabamos de leer en esta tarde, el corazón de Jonás no estaba en el lugar correcto. El corazón de Jonás no estaba en el lugar correcto. Él estaba siendo llevado, dejándose guiar por sus emociones, por lo que él sentía y no por lo que Dios le había ordenado y por lo que era la voluntad de Dios. Así que el primer síntoma de los cuales nosotros nos debemos de cuidar es cuando comenzamos a condicionar la obediencia a Dios. A Dios. En otras palabras, yo tengo que tener cuidado de cuando yo obedezco a Dios. La obediencia a Dios no es parcial, porque una obediencia parcial es desobediencia. La obediencia a Dios no puede ser cuando lo que Dios me está pidiendo que yo entregue, que yo haga o que yo diga es algo que es un beneficio para mí o para los que me rodean. La obediencia a Dios no puede ser solamente cuando lo que yo voy a decir es algo que me va a traer algo a mí a cambio. La obediencia a Dios tiene que ser en todo tiempo.
en todo tiempo. Él es el rey, el dueño de mi vida. Él es mi Señor y mi Salvador. Y como su sierva, porque yo no soy un amo, yo soy la sierva del Señor. Yo necesito hacer, decir todo aquello que Dios me ha enviado. Entonces, cuando comenzamos a elegir lo que voy a hacer o no hacer, a obedecer y no obedecer, cuando obedecemos de una orden lo que me conviene, pero lo que a mí no me agrada, no lo obedezco, realmente estoy en rebeldía y estoy en desobediencia. Quizás en esta tarde tú te dices, bueno, Sheila, a mí Dios no me ha mandado a Nínive. Esta palabra, ¿cómo puede hablar a mi corazón? Yo te pregunto hoy, ¿estás tú haciendo todo aquello que Dios te envió a hacer en este tiempo? Quizás Dios te ha dicho, llama a ese hermano que tú sabes que ha calumniado en contra tuya. Llama a ese hermano y pídele perdón, aunque tú no eres el culpable. Quiero que perdones, quiero que tú seas el que deje el paso. Quizás como Jonás, estás tratando de huir de la presencia de Dios, estás haciéndote el sordo o estamos haciéndonos muchas veces los sordos a la palabra de Dios simple y llanamente porque lo que Dios me ha pedido a mí no me gusta o no es cómodo para mí. Eso es un síntoma del cual tenemos que cuidarnos, porque cuando comenzamos a condicionar mi obediencia a Dios, estamos yendo en decaída espiritualmente hablando. Y quiero decirte algo, Dios no hace acepción de personas, así como tú y yo tampoco deberíamos hacerla. Hoy en día, desafortunadamente, vemos muchos grupitos, hoy en día, desafortunadamente, incluso en medio de la iglesia, vemos ciertas divisiones porque el enemigo ha tratado de entrar murmuración y división en medio del pueblo de Cristo, porque donde hay murmuración, la obra se detiene. Mira lo que aconteció cuando María o Miriam, ¿verdad? Allá en el libro de Éxodo, comenzaron a murmurar en contra del siervo que Dios había levantado. No solamente ella recibió lepra, sino que todos tuvieron que pararse por causa de ella. Entonces el enemigo en este tiempo ha tratado de traer división en medio de la iglesia, comparación, chisme, en medio incluso del pueblo de Dios. Y quiero decirte algo, nos estamos entreteniendo, estamos perdiendo el tiempo haciendo cosas que no son agradables a Dios, porque eso es obra de la carne y no fruto del espíritu. Y simple y llanamente hay vidas que se están perdiendo y nosotros no estamos haciendo aquello que Dios nos envió a hacer en este tiempo. Cuidado, iglesia. Si Dios te manda a ir a un lugar, si Dios te manda a hacer una cosa, nosotros no decidimos lo que vamos a hacer. Nuestro deber es obedecer. Segundo síntoma que quiero mencionarte en esta tarde, cuando nos volvemos insensibles ante el dolor o los padecimientos ajenos. Usted sabe que cuando Jonás toma la decisión de montarse en esta nave, dice la palabra de Dios que el Señor levanta un viento y luego una tempestad. Básicamente todos los marineros, todos los que estaban en medio de aquella barca, comienzan, ¿verdad?, a sentir temor por lo que estaba aconteciendo. Comienzan a clamar a todos sus dioses para que calme aquella tempestad y nada pasa. De pronto tiene que venir el principal, pongámosle en esta tarde, de la nave a donde está Jonás y decirle: dormilón, levántate y clama a tu Dios a ver si podemos ser librados de esto. En otras palabras, estoy parafraseando. Qué terrible que tenga que venir alguien que no tenga temor del Señor a decirnos a nosotros: levántate de tu comodidad, levántate del lugar que está, es hora de clamar, es tiempo de guerra. Clama a Dios a ver si podemos ser librados de esta situación que estamos atravesando. ¿Cómo es posible, pueblo de Dios, que Jonás podía estar durmiendo cuando la barca se estaba moviendo y vidas estaban en peligro por culpa de su desobediencia? ¿Cómo es posible que hay algunos que lloran, que hay algunos que sufren, que hay algunos que padecen y muchos en la iglesia hoy en día están cerrando sus ojos y sus oídos ante la necesidad de otros? Lo más importante en el reino, la regla de oro
es el amor. Lo más importante por encima de todas las cosas es el amor. No se trata de cuánta lengua hablamos, no se trata de cuántos eventos hacemos, no se trata de qué tan espiritual podemos aparentar ser. Si no tenemos amor, no tenemos nada. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, dice la palabra de Dios. Por amor, Cristo vino y habitó en medio nuestro. Por amor, dio su vida en la cruz. Por amor, se levantó al tercer día y por amor volverá por usted y por mí. Lo más importante en el reino es el amor y la iglesia no puede perder eso. La iglesia no puede ser insensible ante la necesidad, no solamente del hermano, porque muchas veces somos sensibles ante los padecimientos de nuestros hermanos de la fe. Pero ¿qué pasa con el que está afuera? ¿Qué pasa con el que está padeciendo? Estamos siendo quizás egoístas e insensibles, que estamos viendo a alguien sufrir, estamos viendo a alguien padecer y simple y llanamente porque no cree lo mismo que yo, porque no es del mismo partido quizás político que apoyo yo, o no es de la misma congregación mía. Simple y llanamente cierro mis ojos y mis oídos cuando yo le puedo bendecir. Ciertamente lo primero es orar. Pero si nosotros podemos bendecir a un hermano, nosotros debemos hacerlo. Si nosotros conocemos de una necesidad, ya sea de visitar a un enfermo, ya sea de también ayudar económicamente a alguien que está necesitado, nosotros necesitamos como cuerpo de Cristo, como iglesia, en este tiempo, ayudar a aquellos que necesitan a alguien que le ayude. ¿Cómo vamos a decir, el Señor obró en mi vida, el Señor está trabajando en mi vida, yo soy cristiana, y la realidad es que mi manera de vivir no lo evidencia? Así que, iglesia, tenemos que ser sensibles ante el padecimiento de otro. No podemos estar dormidos mientras muchos en la barca están a punto de perecer, mientras muchos no han escuchado aún la palabra de Dios y necesitamos tú y yo levantarnos para ir a predicarle. Mientras muchos están padeciendo, necesitamos llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Necesitamos en este tiempo entender que el amor va por encima de todas las cosas. Primera de Corintios 13:13 dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y número 3, tercer síntoma del cual nosotros necesitamos cuidarnos, es del orgullo. Cuando usted comience a ver cualquiera de estos síntomas, usted necesita inmediatamente correr a la presencia de Dios y pedirle al Espíritu Santo de Dios que lo ayude. Tercer síntoma de que está yendo en una decadencia espiritual es cuando hay orgullo y soberbia en su corazón. ¿Sabes algo? Jonás prefería morir antes de ver al Señor tener misericordia de aquellos que eran sus enemigos. Esto es tremendo porque si usted solamente lee el primer capítulo de Jonás, usted puede pensar que el motivo por el cual Jonás no quería ir a Nínive era porque tenía miedo. Pero si usted lee el capítulo 4 del libro de Jonás, usted se da cuenta que el verdadero motivo por el cual Jonás no quería obedecer la orden de Dios es porque Jonás conocía tanto a Dios que sabía que si al pregonar que venía destrucción el pueblo se arrepentía, la misericordia de Dios les iba a tocar. Mira lo que dice Jonás 4, versículo del 1 al 3, y voy a leer Nueva Traducción Viviente. Dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás. ¿Cuál cambio de planes? El que el Señor fuera a tener misericordia de Nínive, porque usted sabe lo que pasó cuando finalmente Jonás pasa por un proceso que quizás en otro momento vamos a hablar del proceso de Jonás, quizás para la próxima semana. Cuando el Señor permite que Jonás pase por ciertos acontecimientos, Jonás termina obedeciendo lo que Dios le había mandado hacer. Pero esta prédica de Jonás fue tan efectiva que todo Nínive se arrepintió, todo Nínive ayunó, y entonces esto provocó que el Señor fuera a tener misericordia de Nínive. Para cualquier predicador esto hubiese sido extraordinario. Qué tremendo que nosotros demos un mensaje de parte de Dios y que a cambio de ese mensaje veamos toda la gente convertirse. Esto tenía que haber sido para Jonás algo por lo cual sentirse extremadamente feliz. Sin embargo, no lo fue. ¿Por qué?
porque Nínive eran sus enemigos. Mira lo que dice Jonás 4, del 1 al 3 dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Jonás estaba demasiado preocupado por su reputación. Jonás estaba demasiado preocupado por aquello que él estaba diciendo se cumpliera. Jonás estaba demasiado preocupado por él, sin entender que habían 120,000 personas, 120,000 almas en aquel lugar que podían perecer si no se arrepentían, que podían perecer si no se arrepentía. Y es que a veces nosotros como Jonás somos muy fácil para juzgar, muy fácil para señalar, muy fácil para criticar. Muchas veces vemos los defectos de otros, muchas veces vemos lo que está mal en otros, muchas veces queremos que ciertamente el juicio de Dios venga sobre ellos en vez de clamar por misericordia. Porque nosotros en algún momento como ellos estuvimos lejos de Dios, en algún momento como ellos fuimos enemigos de Dios y alguien nos habló la palabra y alguien nos predicó del evangelio. Y si hoy estamos aquí es porque abrimos nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestro pecado y de nuestra maldad. Yo quiero decirte en esta tarde, iglesia, que el Señor nos ha llamado en este tiempo a salir a Nínive, a salir al mundo, a predicar, a decir que Cristo viene, que Cristo viene. Ciertamente el día y la hora nadie lo sabe, pero Cristo viene y necesitamos llamar al pueblo a arrepentimiento. Necesitamos enseñarles, mostrarles y predicarle el evangelio al pueblo que se está perdiendo. Hay vidas que están pereciendo cada día y la iglesia, repito, está cómoda. La iglesia está entretenida y es tiempo de salir a las calles, a ir por los que están perdidos, a traer a los cojos, a los ciegos, a los sordos, a los mudos, espiritualmente hablando en este tiempo, para que puedan encontrar salvación y vida eterna, así como un día alguien nos predicó a nosotros y nos habló a nosotros del Señor. Y por eso hoy estamos aquí. Compartamos el mensaje del evangelio y cuidémonos de estos síntomas que son extremadamente graves. Quiero decirte algo y dejarte con una palabra de esperanza. El Señor conocía el corazón de Jonás y aún así no lo desechó. El Señor trató con Jonás. El Señor le mostró a Jonás su corazón. El Señor, a través de un proceso que le permitió pasar, pudo hacerle mostrar o revelar a Jonás que no había motivo ninguno para enojarse, que si nosotros en cosas que son simples, perecederas, que no tienen valor, cuando no salen de la manera que nosotros pensamos o cuando perdemos nuestra comodidad, nos afligimos, ¿cuánto más no tendrá el Señor misericordia para aquellos que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Y hoy quiero invitarte a que te leas el libro de Jonás, en especial el capítulo 4 al final, para que tú veas qué tremendamente como el Señor trata con el corazón de Jonás, pero no lo desecha, no le dice voy a levantar otro profeta y tú ya perdiste todas las oportunidades conmigo. No, el amor de Dios no solamente fue grande para Nínive, sino que el amor de Dios fue grande para Jonás y el amor de Dios es grande para ti y para mí. Es tiempo de salir y predicar de Cristo. Es tiempo de hablar de aquel que nos ha cambiado, que nos ha transformado. Mira lo que dice Jeremías 18, 7 y 8. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren, qué linda la misericordia de Dios, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. No sé si quizás estás lejos de Dios, no sé si quizás en este momento estás en pecado, pero yo quiero decirte que si tú te arrepientes de tu maldad, el Señor te levantará, te perdonará y te usará para la gloria de su nombre.
Termino en esta tarde con una frase que está en el libro del pastor Itiel Arroyo, El Incendiario. Y en uno de sus capítulos dice algo que a mí me impactó y quiero cerrar este tiempo con eso. Itiel Arroyo dice en uno de los capítulos de su libro: pero mientras nosotros calculamos estadística, o sea, mientras nosotros estamos preocupados por números, Jesús se dedica a susurrar nombres porque para él las personas no son números, tienen nombre. El buen pastor, pueblo, deja las 99 para ir en busca de uno. Deja la 99 para ir en busca de uno. Es tiempo que usted y yo salgamos a hablar de Cristo. El Señor te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre tu vida en este tiempo y te dé paz. Déjame orar por ti. Padre, te doy gracias por este tiempo, por tu palabra. Te pido, Señor, que despiertes tu iglesia. Te pido que en este tiempo te lleves toda apatía, toda comodidad. Te pido, Señor, que en este tiempo nos hagas entender, Señor, la gran comisión, que podamos ir, Señor Padre, a proclamar tu palabra, Señor, en Judea, en Samaria, Padre, y hasta los confines de la tierra. Yo te pido que en este tiempo, Padre Santo, podamos, Señor, hablar de ti, Señor y Dios amado, mostrar a través de nuestro testimonio, Señor, lo que tú has hecho en nuestra vida. Que cuando vayamos a un supermercado, a un hospital, a un dentista, cuando nos reunamos con familia, donde quiera que estemos, aprovechemos esa oportunidad para hablar de ti, Señor y Dios amado. Señor, danos, Padre, de nuevo para predicar tu palabra. Danos sabiduría que viene de lo alto para poder saber cómo presentar el plan de salvación para aquellos que tú pones delante de nosotros. Perdónanos por las veces que hemos sido insensibles ante la necesidad de otros y llénanos de tu presencia y de tu poder para la gloria del nombre de Jesús. Te amamos y te adoramos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos la próxima semana, Dios mediante, en tu programa de Encendiendo la Llama. Bendiciones.